que ustedes quieren aprender, para mí fue una salvación. El aprendizaje no es de lo que uno sabe, sino de lo que uno fue macerando en el tiempo. Yo creo que hay distintas edades. No crean que estoy peinada por Evita así, sino por la transpiración. Pero estoy casi igual a lo que estoy flaca. Lo que pasa es que hay una edad que uno lee, después sigue leyendo adelante, pero hay una edad en que ese conocimiento se va macerando. Es como el vino añejo, o como, es decir, como dejar que las cosas, que las lecturas penetren. Yo no he sido una persona solo de lecturas, he sido una persona, y lo sigo siendo, de muchísimo silencio, aunque no parezca. Y eso es lo que me parece que es la educación del futuro. Yo creo que en vez de explicar tantas cosas, habría que enseñar, no lo dice expresamente el libro, a que los hombres y las mujeres estén con el sí mismo, estén adentro, porque la riqueza está adentro, no está afuera. Y no importa si en esa interioridad que busca el ser se encuentra Dios, se encuentra la humanidad, se encuentra Gandhi, no importa si se encuentra un maestro hindú, importa que se encuentre uno para saber cuál es su llamado al ser y en consecuencia cuál es el sentido de la vida. Es así. O la vida nuestra y de muchos tiene algún sentido, o somos una gran manada de estúpidos girando por el mundo durante un determinado tiempo. Es terrible, ¿no? Estoy un poco... Porque siempre tiene que haber un sentido. Y la verdad que en la antigüedad había sentido. Y de distintos tipos. Había sentido para el pueblo hebreo. Había sentido en la confianza de construir una nación guiándose por Dios. Había un sentido en la profecía. Había un sentido en Confucio con China, en la sabiduría de los gobernantes. Nunca pudo poner a nadie, porque en realidad los que gobernaban no querían a los alumnos de Confucio ni a Confucio, porque Confucio molestaba, porque formaba. Entonces siempre se buscó el sentido, y se buscó el sentido también con el cristianismo, que es básicamente europeo, pero antes que esto se encontró el sentido en el hombre griego. Se encontró el sentido, el ser, que uno está llamado a hacer lo que dice, a honrar su arete, y su arete es su espíritu. Ese es Sócrates. Y muere en la cicuta por esto. Este es el primer tomo. Entonces, yo lo que quiero ingresar en este segundo, que es preludio del último, que ya sale en mayo y que está terminado, y muchas gracias, acá está la jefa de los equipos técnicos, Amalia La Cerca, y a todos los equipos técnicos. Del libro que sale en mayo por Planeta, que se llama La reinvención de la Argentina republicana. Es decir, lo que tenemos que inventar a partir de octubre, luchando ahora para que se abra camino a la invención. Y la invención no es de uno, es de todos. Y lo primero que tenemos que ganar es empoderarnos para inventar. Es decir, para no ser el eterno retorno de nuestro mediocre y vergonzoso pasado.
países hoy considerados civilizados, porque están dejando de serlo. Porque la xenofobia, porque los enfrentamientos, porque los fanatismos, porque el miedo al otro está perdiéndose en Europa, producto de la fragmentación y de la crisis. Sino reinventarnos a la luz de una nueva humanidad. De una humanidad que sienta desde adentro. Nosotros pensamos como sentimos. Es mentira que primero pensamos y después sentimos. Yo no creo eso que dice Manes. Y tampoco creo que todo sea del cerebro. ¿Está? Como dicen los grandes maestros hindúes, el alma está acá. Y es el motor verdadero, eso que se llama espíritu, lo que pone también en juego la inteligencia, el cerebro, pero también la generosidad, la razón. No se trata de una cuestión de hormonas. Parece que yo tengo más desarrollada no sé qué cosa acá, la verdad que cuando uno siente el dolor del otro, lo siente acá. Y cuando va a parir una obra de arte, de literatura o de lo que sea, lo siente acá. Y no me sabe decir que cuál parte del cerebro está acá. Abajo del pecho, ahí, el alma, dice uno de los grandes maestros hinduistas de este siglo. Entonces, pero también lo dice el cristianismo, lo dice el judaísmo, hasta el Corán lo dice. Lo que no lo dicen ahora son estos fanáticos que para mí no son musulmanes. Ustedes saben que leí, son la vieja guerrilla que usa a los sunitas para destrozar Occidente. Como las viejas guerrillas usaban a los pueblos pobres para destrozar sus propios países. Y seguían terminaron siendo funcionales a los regímenes represivos y dictatoriales más enormes. Pero entonces, el segundo, como dije, este objetivo, que también, y entonces en ese marco del renacimiento espiritual y también de una gran corrección de la razón, realismo y razón, es decir, reflexión, son dos elementos centrales de la humanidad. El realismo te exige reconocer el hecho sin negarlo, sin justificarlo, sin diluirlo. El reconocimiento del hecho debe ser total. Y las palabras tienen que ser lo suficientemente claras para que a nadie le quede duda de que a lo que se llama mafia son ladrones, delincuentes y mafiosos. No hay. Yo no estoy calificando, estoy determinando un hecho. Cuando uno dice esto es un acto terrorista y es un crimen y puede ser terrorismo de Estado, estoy calificando la muerte de mi hija. Eso es lo que dice que yo nací sin, ¿cómo era? Eso de café, sin filtro. Eso no es sin filtro, ese es el verdadero realismo. En cambio, la razón moderna es cívica. La razón contemporánea, política, de embajadas, etc., pues el gran filósofo alemán en la teoría de la razón cívica es decirse la verdad a sí mismo y disimular con el que está al lado. Miren, cuando alguien se comporta mal, ellos lo saben en la cámara, yo los
poquito bajito para leer, ¿no? Lobista tal cosa y a la yugular. Ricardo que la de Entonces, ¿por qué no sana la situación o la entorpece? Pero el cinismo mantiene la corruptela. ¿Saben por qué? Porque si no le pones el verdadero significado a las palabras, los cínicos, que son grandes oportunistas, son republicanos en tiempos de elecciones y hegemónicos en tiempos de gobierno. Oruela, Cristina republicana. Y esto pasó también en Europa. ¿Qué era finalmente el Partido Popular y el PSOE? Que lo vengo diciendo hace años y nadie me cree. Luis Felipe González es un corrupto. Y el rey también. Pero vaya línea lo que me estás diciendo, me dice un amigo español, porque son grandes corruptos, me digo yo. Y ahora quedó demostrado. Pero en el círculo de las vidas sociales, uno tiene que confraternizar. Por eso lo mejor es comer con amigos. ¿No? Con gente, cualquiera sea la condición social, que diga la verdad. También como alguna amiga que reza para que se muera alguien, no. Porque es un exceso. Pero esto es el realismo. Esto no es el realismo del pragmatismo, ¿me entienden? Vamos a hacer negocios, vamos a ir por el camino equivocado. Realismo es aceptar, es el primer principio de la vida, la aceptación. Yo creo que si nosotros entendemos el principio de la aceptación, entendimos la vida. Cuando a uno se le muere a alguien que dice que aceptar, porque los hechos irreparables se aceptan. Es como cuando llueve. Qué bronca que está lloviendo, che, qué bronca, ¿y qué hacemos ahora que está lloviendo? Y son 3 horas sobre la lluvia, llueve. Y como le dijo mi tía a un marido pobre que tenía, que estaba en terapia intensiva, mirá querido, no hay nada que hacer. Eso ya no. Segundo, porque cuando uno acepta, uno sabe cómo salir. Pero el principio de la aceptación es un principio. Ahora, el último principio es que el hecho de aceptar no es resignarse. El último principio es que nuestra condición humana es la creatividad y la libertad. Es decir, que de las situaciones más difíciles no se sale, llorar es bárbaro, se sale con dolor porque hay que llorar, pero después se sale reinventando la vida. Y la vida puede reinventarse todos los días, hasta un día, hasta una hora y hasta media hora antes de morir. Solo es ir hacia adentro, reinventarse, tener la fe inquebrantable y la esperanza. Y esto es en definitiva lo que necesita este pueblo. Entonces la explicación. Miren, yo creo que nosotros, esto es universalismo. Pero yo voy a leer a alguien que inventó. Y voy a leer a alguien, me voy a lo latinoamericano, y después me voy a ir a la estética de Adorno, que para mí es la misma. El libro no es tan difícil. Creo que era más difícil el primero. Que obligaba a una lectura a los que no son creyentes de Abraham como el padre de la fe, de una cultura distinta, de Moisés, como el que lleva la primera noción de libertad y la primera noción de que la libertad se funda en la ley. Y después viene lindo, ¿no? Porque Cicerón, ahora me voy a dedicar a, cuando me jubile, a apuntar. Pero yo voy a tomar 2 poesías que están. ¿No se escucha? Ahora escúchenme sin mirarme. Yo cuando hablo de Churchill o de Gaulle,
como dice, ¿y cómo hablo de Foucault? Porque en realidad ustedes saben que Churchill y De Gaulle, yo hablo de dos personas poco. ¿Saben por qué puse dos personas? Porque ni Churchill ni De Gaulle eran gente. Estaban un poco locos, sí. Sabían para qué estaban, sí. Tenían una enorme lucidez, sí. Inventaron una victoria donde existía la derrota, sí. Salvaron al mundo, sí. Fueron arriesgados, sí. ¿Saben qué eran? Sabían quién eran. Sabían para qué estaban. Y no les importaba tanto la opinión ajena. A tal punto que en un barrio le dice María Callas a Churchill que le gustaba tomar whisky y además le gustaba estar en la cama. Esa es mi mayor identificación con Churchill. Porque yo dedico yo el escritorio en la cama y tengo los libros, saco los libros, hago los teléfonos. Ahora, un día María Callas de estos barcos de Onassis le dice: usted es un viejo borracho. Y Churchill le contesta: mire, a mí la borrachera se me va a pasar, pero a usted la frialdad no. Entonces, yo le contesto a los corruptos y horribles de los criminales Aníbal que yo era gorda. Es decir, la gordura se pasa, la corrupción no se pasa. Borges era medio místico, aunque no lo reconociera. Un hombre que estaba dentro de él. Y un hombre que estaba adentro de él. Solo podía pensar el mundo y pensarnos de una manera extraordinariamente magistral. Incluso solo ceguera lo hacía mirar adentro y ser más lúcido, ¿no? Porque no tenía tanto en que entretenerse, ni pecho de mujer que mirar. Esto es una buena recomendación para los hombres. Sarmiento. Entonces está este poema que es Sarmiento, que Sarmiento es el otro en la Argentina. Sarmiento es a la Argentina lo que Churchill y De Gaulle son a Europa en la Segunda Guerra. Y con todos sus errores, con todos sus defectos. Pero esto que lo que es para pacha pacha, yo no sé qué es esto, yo no terrible. No lo agrupan en el mármol y la gloria. La poesía se llama Sarmiento. No lo agrupan en el mármol y la gloria. Nuestra asidua retórica anónima, su áspera realidad. Las aclamadas fechas de centenarios y de factos no hacen que este hombre solitario sea menos que un hombre. No es un eco antiguo que la cóncava fama multiplica, o como este o aquel, un blanco símbolo que pueden manejar las dictaduras. Esto tampoco. Ese es el testigo de la patria, el que ve nuestra infancia y nuestra gloria, la luz de mayo y el horror, y el otro horror y los secretos días del minucioso porvenir. Es alguien que sigue odiando, amando y combatiendo, que nadie olvidará y que nadie puede contar, lo hemos sentido. Su obstinado amor quiere salvarnos. Noche y día camina entre los hombres que le pagan, porque no ha muerto, su jornal de injurias o de veneraciones. Abstraído en su larga visión como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo que es después, antes, ahora, Sarmiento el soñador sigue soñando. La intención de la Argentina
excelente. Aparte de la generación obviamente del 37, pero ese Sarmiento es que le da el impulso a la idea de la presidencia a esa generación. Lo otro fue construcción de hegemonía. Rosa construyó hegemonía, Roca construyó hegemonía, Perón construyó hegemonía. Y en la hegemonía no hay lugar para el otro. No hay libertad y no hay solidaridad y no hay creatividad. Solo en la República cada uno puede ser distinto. Solo en una cultura abierta todo el mundo puede ser distinto y tener derechos humanos. Pero la hegemonía ha sido la tentación de la Argentina. Hegemonía que venía de lo militar. No estoy hablando de las buenas cosas. De Roca ustedes pueden haber la ley, incluso de educación, se dictó con Roca. Pero la construcción de poder fue hegemónica, con la Liga de los Gobernadores. La construcción del segundo Irigoyen quiere ser hegemónica. La construcción después de Justo, Uriburu, de lo que quieran, y de Perón, militar, es hegemónica. Y la de Montoneros es hegemónica. Por eso yo comparto en algo con él, que la única parte de la República que permitió el juego de todos fue la del 83, pero tampoco Alfonsín. También Alfonsín se tentó con el tercer movimiento histórico, es decir, con la hegemonía. Y la hegemonía aniquila a los otros. ¿Y por qué está Foucault, este maravilloso intelectual francés? ¿Saben por qué lo puse? Porque mira desde el lugar del otro. Él era gay. Él rompió todo. Porque él empezó a ver los disciplinamientos en lo que se llama la profísica en la historia. Cómo te mandan desde que sos chiquito. Cómo te mandan en la familia. Cómo te mandan en la escuela. Cómo te mandan a los hospitales. Cuál era la situación de las viudas. A quienes trataban de locos. Y ahí, este hombre, que era un hombre, un gran hombre, pudo jugar por su condición, mirar desde el lugar del otro. Es decir, mirar desde el lugar donde hubiera mirado una mujer. Desde donde hubiera mirado un loco, desde donde hubiera mirado un lúcido, desde donde hubiera mirado a alguien que se siente fuera y que tiene que romper esos disciplinamientos. Y lo pongo porque a mí me marcó la vida, no por eso dejé de ser republicana. Algunos dicen, Foucault después te deprime, porque no hay salida. Le digo, no, Foucault me mostró las mentiras del cinismo moderno. Me mostró la pacatería detrás de la cual estaban los negocios que terminan en esta corrupción generalizada cuando no es la mafia. Y quiero leer por qué tomé tantos autores, pero no tomé tantos, porque tomé básicamente los autores que habiendo venido de la izquierda y siendo stalinistas y habiéndose comprado la emancipación socialista, se hicieron liberales, porque se dieron cuenta que el estalinismo era idéntico al nazismo y que en consecuencia la cuestión no era la ideología, que la cuestión era la libertad. La escuela de Frankfurt, que es la mayor escuela de filosofía del siglo XX, de filosofía crítica, Horkheimer, qué sé yo, ahí está el tuyo que me enseña, las presentaciones yo la vi. Adorno, ahí estuvo Malthusser, ahí estuvo Erich Fromm, el último de la saga es Teoría de la Acción Comunicativa, ayúdenme, además. Pero lo importante para mí es Dialéctica de la Ilustración, donde plantean, nosotros somos modernos, somos sujetos de escritura, ¿no? Lo entendemos Internet,
tengo este celular, esto. Y microondas. Por eso porque nunca aprendí a poner el horno, así que me... Bueno. ¿Por qué todos estos? Porque ellos dicen hay que poner orden, imagínense, son alemanes. Se tienen que ir a Nueva York. Entonces, ellos que vienen del racionalismo, dicen, él empieza diciendo hay que poner razón al mundo. Porque lo del nazismo había sido una locura. ¿Y qué se encuentra? Que la razón tal cual fue desarrollada en Occidente llevaba al aniquilamiento del humanismo. Que la razón aplicada, la técnica aplicada al servicio de la muerte, llevaban a los campos de cremación y llevaban a Hiroshima y Nagasaki. Y que en lo que se había dicho, yo no sé en la facultad que tengo tanto, pero imagínense si yo enseñaba esto cuando tenía 25 años en la facultad, por razón que todos los otros decían que había brillante, pero está loca, igual que ahora. Bueno, y es incorrecto. Entonces, se dan cuenta cómo él termina criticando y dice, hay algo en la razón que está fallando. Hay algo en esta idea de progreso que falló. ¿Qué falló? Que la razón que se convirtió en técnica se convirtió en alienante. Y que el industrialismo también generó la alienación del que estaba todo el día poniendo un botoncito. Pero el problema después también vino con Keynes, porque para superar y llevar los salarios, etcétera, había que gastar y había que aumentar los salarios, pero había que cubrir todo el tiempo el sujeto. Entonces salimos del trabajo y vamos al entretenimiento. Y del entretenimiento vamos al iPad ahora. Y muchas veces, lo que es peor, pasamos por el programa de dinero. Entonces, cuando uno llega a su casa, uno quiere estar con uno mismo, está dormido. Esta es la vida cotidiana. Ahora, si uno no está dentro de sí mismo, no es. Y si no es, hay una sensación de frustración enorme. Y esto pasa en la villa y pasa en las clases más altas. Una vez estábamos con Toti en la villa y las mujeres preguntaban por el futuro, son Toti, yo no veo nada. Dame un beso. Entonces, estábamos ahí con Toti cuando yo una de las primeras veces que fui y las madres preocupadas por la droga, ¿sabés que me dijo un chico de ahí, de la villa? Es el sentido de la vida, Carlos. O sea que yo lo tengo más claro que nosotros. Si vos, para ellos están fuera del contrato social, con lo cual su vida no tiene sentido. Si su vida no tiene sentido, ¿qué va a tener la de los demás? Ahora, el problema de esta posmodernidad es que la vida de muchísimo no tiene sentido. ¿Y con qué la tratamos? ¿Con qué la tapamos? Con la industria del entretenimiento. Y ahí viene Adorno, que yo se lo recomiendo, porque yo le doy el libro para que ustedes vean. Qué impresionante, no está citado exactamente ahí, pero Adorno habla de la belleza. Bueno, yo siempre me acuerdo de Dostoyevski, ¿no? En El Príncipe Idiota, que dijo la belleza está en la cruz. ¿Ustedes saben que yo veo la belleza en la cruz? Porque yo en la cruz veo la gloria, no veo el dolor. No soy como las películas esas, veo la entrega. Pero más allá de esta cita, que lo ponga el Dostoyevski, porque es lo más, Dostoyevski es lo más. Yo me hubiera casado con Dostoyevski. Entonces, pero las cosas son divinas, así que no me voy a enganchar. Adorno dice, el problema es la belleza, que en el fondo es la felicidad, ¿no? Lo bello no en el sentido de la estética vacía, sino lo bello en el sentido de lo que te envuelve. ¿Vieron lo bello en el sentido de la luna, del hijo recién nacido, de la patita chiquita de los bebés? Para mí esa es la belleza, la
paquita gordita de los bebés, del afecto compartido, de la situación. Y entonces ahí él amplía y dice, ¿saben qué pasó? Que la belleza estaba tan emparentada con la verdad. Lo verdadero era bello, lo auténtico era bello, no importa, ¿verdad? Dejó de tener esa raigambre en la cultura, en la situación, pero también en el cuadro, para pasar, sustituyó, dice, la cultura, la belleza y la verdad por la risa. Y después la risa se convirtió en burla. Y después de la burla vino el espectáculo de la burla resentida de todos contra todos como política de entretenimiento. Estoy hablando Adorno 1969. Y esta cultura del entretenimiento genera la mayor imposibilidad de que haya cultura. ¿Entendieron ahora? Hay ahí, puedo poner otro ejemplo, yo con Marcelo lo quiero, digo, pero hay ahí una imposibilidad de la cultura. Entonces lo que no sucede, y por eso nuestros hijos lo aprenden y los otros se van, es que no hay sentido de la vida y hay imposibilidad de cualquier tipo de cultura. La cultura que queda es la cultura de sublimar, de salir del vacío, de la angustia existencial por medio de la droga, por medio de la adicción del consumo, que además deja más vacío. Por eso genera adicción. Porque está en el orden del deseo y no está en el orden de la verdad y la belleza. Y con esto termino. ¿Podemos cambiar el mundo? Podemos cambiar el mundo. ¿Podemos cambiar nosotros? Cuando nosotros cambiamos ya estamos cambiando el mundo. Y no significa esto que haya una victoria electoral. Yo estoy segura que voy a ganar en agosto. No importa. De reinventar la Argentina para que nuestras vidas tengan sentido y de reinventar el humanismo para que el mundo tenga